Hola a todos, de nuevo bienvenidos al próximo vídeo, como os he prometido, a esta crítica de Lamp. Una película, una película nórdica, ¿vale? Que ya de por sí suelen tener muy poca presencia a nivel de los estrenos en las salas de cine. Y es una pena porque es cine, no deja de ser cine europeo, ¿vale? No vamos a entrar en detalles si esto es de la Unión Europea, ¿no? Al final es cine europeo, aunque no sea continental, porque es islandés, ¿no? O si sea noruego, me da igual. Y es cine europeo y en vez de mimarlo y cuidarlo y apostar por ejemplo, promocionar obras de calidad, preferimos seguir mirando hacia Estados Unidos cuando la de porquería que nos tragamos de las plataformas de vídeo bajo demanda solo porque viene de donde viene. Esto es una pequeña reivindicación, aunque no le hace falta, porque la película va a sentar como una película, casi me atrevería a decir como de culto desde ya. Aquí en España pues la distribuye a 24, lo cual entiendo y haciendo una porra personal puede llegar a plataformas como Movistar Plus o Filmin en un primer, digamos, en una primera tanda y después puede ir a plataformas como Amazon Prime, que si bien no es una plataforma a contracorriente o a indie, es muy comercial, tal, pero sí que es verdad que de vez en cuando incorpora en su catálogo películas que no son tan mainstream o que no son tanto de la industria, ¿no? de Hollywood y también cine europeo. Entonces, este Lamp, este trabajo de Valdimar Johansson, un realizador islandés, que lo conoceremos por películas, no porque sea director, porque es verdad que como manera directiva esta es la primera película que se le conoce en el, digamos, en el panorama del cine, porque él ha sido realizador en en varias etapas, ¿no? del proceso creativo de las películas. Pues películas como Noé, de Aaron Aronofsky, ¿no? Pues ha trabajado también con Clint Eastwood en Cartas de Iwo Jima, de los otros padres y entre otras muchas películas, pero no como director porque formaba parte, ¿no? del equipo de la producción. Entonces cada uno que iba a rodar a Islandia en este caso, pues tiraban de los de siempre, por así decirlo, que no es que sea malo, sino que simplemente es un equipo ya hecho a sí mismo. Entonces ha estado ahí. Se podría decir que trabajó con grandes directores de cine y esta es digamos, su propuesta a la hora de dirigir él una película. El guión lo escribe también él, bueno, lo coescribe con Sgiorn, ¿vale? Que es uno de los también, es un poeta, si mal no recuerdo, es un también escritor. Y entonces, hecho esta pequeña introducción, ¿qué es Lamp y por qué me ha apetecido a mí hablar de Lamp, ¿vale? Lamp es una película, bueno, lo primero es una película de terror, ¿vale? Tenemos que entenderlo. Es una película de terror, es una película también que roza el género de lo fantástico, ¿vale? Y también, si lo apurásemos muy mucho, incluso podríamos decir que podría ser el realismo mágico, ¿vale? Aunque como ya he dicho, vamos a centrarnos en que es una película de terror, es una película de terror diurno, por cierto, lo cual no la hace comparable con Midsommar, ¿vale? No va por ahí. Ya sé que cuesta muy poco caer, ¿no? Y juntarlas meterlas en el mismo saco y decir, ah, no, terror diurno, venga, pues Midsommar. No, no tiene nada que ver con Midsommar. Midsommar, una película maravillosa de Ari Aster, pero va por otro lado. Esta Lamp, una pequeña sinopsis, sin entrar en ningún tipo de spoilers, más allá de los que han querido exponer en las sinopsis oficiales de la propia película, nos va a contar la historia de un matrimonio que no tienen hijos y que de repente, por una serie de sucesos que no saben muy bien, van a tener una hija, que va a ser una hija muy especial, ¿vale? No va a ser una hija humana o a lo mejor del todo humana, entonces ahí entraría lo fantástico dentro de esta película, ¿vale? Ya habéis podido ver, ¿no? Tienen que ver, obviamente, eh, con el sentido más, ya digo, más de lo fantástico, pero entroncando con el terror, ¿eh? Aunque también, por supuesto, va a ser un drama, me atrevería a decir un drama familiar, en cierto modo, y también trataría temas como, pues obviamente, la pérdida, ¿no?
la búsqueda de la felicidad y el conformarse con lo que a veces se nos puede dar, que también es un tema bastante importante en la película. Entonces, tenemos pues así varias cosas a destacar. Vamos a empezar primero por las cosas que para mí no son ni buenas ni malas. Son peculiaridades, pero que cada uno va a poder encontrarlas o ubicarlas en el lado bueno o en el lado malo. La primera, y que es muy... que salta mucho, es que es una película de muy pocos diálogos, ¿vale? Es una película en la que los diálogos obviamente existen, pero no juegan un papel importante, donde lo visual muchas veces predomina a lo puramente narrativo, aunque lo visual no deja de ser también narrativo. La narrativa no es solamente hablar, ¿no? También se puede narrar con planos, con fotografías, con secuencias, ¿no? Entonces, de entrada ya digo, no es algo ni positivo ni negativo. Habrá gente que vea esta película y va a decir, bueno, pues a mí no me gusta ese tipo de obras, porque lo de que no tenga muchos diálogos implica necesariamente e intrínsecamente más intimidad de la película. Porque al final vamos a tener muchas secuencias, muchos planos, muchos encuadres, obviamente mudos, donde el único sonido que va a haber va a ser o bien el acompañamiento de la banda sonora, el ruido de la puerta abriéndose, el ruido de las ovejas, el ruido de la naturaleza, ¿no? Y entonces esas imágenes, lo primero que van a crear en un primer plano y sobre todo en la primera parte de la película, cuando todavía no vamos a entrar tanto en terror, lo que van a sugerirnos es esa intimidad, aunque bien es cierto que el plano que abre la película es aterrador, ya es terror a más no poder, y eso que no pasa nada, son pequeños, vamos, que no es ni spoiler ni nada, porque es que no hay nada. Pero en un segundo grado lo que van a generar es primero dos cosas, o sea, otras dos cosas. Primero incertidumbre y después inquietud, pero de tal magnitud que realmente te va a pesar en la cabeza, te va vamos, a golpear en la cabeza sin parar. Crea una tensión, un estado de eso, de inquietud, de incomodidad. Ver ese tipo de planos, esos encuadres, que por cierto, algunos, como por ejemplo vista del exterior a través de una puerta, o el enfoque de la puerta, o en general encuadres de paisajes, recuerda mucho al cine de Andrei Tarkovsky, ya sabéis, uno de los maestros del cine, vamos, de toda la historia del cine. Sobre todo la película Stalker, donde tiene mucha presencia de ese tipo ya digo, de enfoques, de ver algo a través de una puerta, del marco de una puerta. Entonces eso está muy presente. Planos también muy simétricos a veces, también. Entonces eso va a jugar ese doble juego. Por un lado la intimidad que vamos a poder disfrutar en una pequeña medida en la película, y por otro lado ya digo, esa tensión, esa carga que genera constantemente. Y es que encima está hecho de tal modo que cada X tiempo, después de secuencias, puede ser una secuencia de un diálogo en la que no pasa nada, o una secuencia por ejemplo, de la personaje de María, que hace Numi Rapas, pues en un tractor, por ejemplo, en el que no ocurre nada, y de repente se intercala con un plano de la naturaleza, de las montañas. Eso, de verdad, es un destrozo de la cabeza que a mí me parece un acierto brutal. Y bueno, pues alguna gente puede encontrarse a lo mejor bastante incómoda, pero no nos olvidemos, estamos en una película de terror. No solo de terror, por supuesto, pero estando en una película de terror, cuando se nos crea inquietud, cuando se nos crea tensión, ¿no? Cuando se nos crea casi ansiedad, es positivo, porque para eso está, para asustarnos digamos, entre comillas, pero también asustarnos no solo de que nos salta una cara y nos asusta y sale un vampiro, un espíritu o lo que sea, sino también que nos asuste la atmósfera, ¿no? Que estemos dentro de esta película y que estemos incómodos y que estemos tensos, porque el miedo no es solo que te asustan, también es eso, también es tensión, también es pasarlo mal, también es incertidumbre, ¿no? Entonces todo eso creo que lo logra muy, vamos, a un nivel muy alto.
Lo segundo, que es algo positivo, también, que es algo positivo, me gustaría destacar, obviamente, el simbolismo con el que juega la película. Eh, al final, el tema podría ser, ¿no? Un hijo, que en este caso es una hija, en un principio que ni siquiera proviene de un ente humano como tal, ¿no? Pero que es aceptada por una familia, lo que podría ser perfectamente jugar papel de una fábula cristiana, de la Anunciación. Encima, el personaje de Numi Rapa se llama María, María, amiga, date cuenta, que son símbolos que, pues, son pequeños detalles, ¿no? Además, el tema de las ovejas, de los animales, que podría ser, obviamente, más de el ente que va a salir, que tiene que ver, a lo mejor, sin ningún tipo de spoilers, con corderos, el tema de Agnus Dei, el cordero de Dios, ¿no? Entonces son cosas con las que juega la película y realmente son muy sutiles. Obviamente no es eso, o sea, la película no trata la anunciación de Jesucristo ni nada por el estilo, no va de eso. Pero son pequeños detalles con los que la película pretende jugar y que realmente deja mucho espacio para la interpretación personal del espectador. Alguien puede ver esta película y entender una cosa, tú otra, otra. Esa riqueza que genera, creo yo, que se genera en la película es muy positiva, ¿vale? Vamos a por el siguiente punto. Es el trabajo digamos, de la parte más técnica de los efectos especiales. El trabajo pues, de la propia hija, que se llama Ada, que ya veréis que es mitad humana, mitad, pues eso. Es que tampoco quiero contar mucho porque a pesar de que sale en la propia película, o sea que no es ningún tipo de spoiler, pero bueno, ya lo veréis. Es mitad humana, mitad... y también el ente sobrenatural que va a salir en la película, digamos, el villano que sí va a salir, ¿vale? Obviamente no os voy a decir nada más. El trabajo de, obviamente, de la realización y de cómo están hechos, ¿no? Las caras, los cuerpos, está de 10 también, está muy bien. Y destaco otra cosa que me parece que es muy y muy importante en este tipo de películas. Y es que digamos, lo desconocido, ¿no? Lo misterioso, lo sobrenatural, está casi siempre en off, fuera del plano. Vamos a tener, digamos, de lo sobrenatural, 4 apariencias. Eso sí que os lo puedo decir porque no pasa nada. Una de ellas va a ser en repetidas ocasiones, que va a ser Ada, la hija. Pero al no ser un ente, digamos, malo, porque Ada no es mala, es decir, va a coexistir en la película. Por tanto, no la contamos como lo sobrenatural misterioso. La contamos como un personaje más de la película casi. Pero de lo sobrenatural, de lo otro, que no se sabe nada, ni lo voy a contar nada, hay 3 apariencias. O sea, hay 3 apariciones, mejor dicho. La primera al principio de la película, la segunda más o menos a la mitad y la tercera al final. Y de las 3, obviamente, se muestra, pero se muestra de una manera muy sutil. Al principio, que ni os vais a enterar de qué es lo que sale, ya os lo digo yo. La primera. La segunda la vamos a ver a través del reflejo de la pupila del ojo. Entonces, pues sí, si hacéis pausa, si pausáis justo en este momento, hombre, si no la veis en el cine, claro, en el cine imposible, pero si la veis en vuestra casa, y si justo pausáis este momento y vais a ampliar lo que es ¿no? A hacer crop, podréis ver, obviamente, algo, pero tampoco vais a ver nada con claridad. Y luego la última, que esa sí que va a aparecer, digamos, de pleno derecho. Por tanto, esa manera de jugar con que casi siempre esté en off, fuera del plano, me parece que siempre, o bueno, casi siempre es un acierto. Por una sencilla razón, y es la siguiente. Tú puedes pensar el bicho más misterioso, el bicho más asqueroso, más repugnante, más misterioso, más terrorífico, un vampiro, una mezcla entre un vampiro, hombre lobos y las 8 patas de una araña, y mostrarlo. Y claro, te puede pasar 2 cosas. Una, que lo hagas extremadamente bien y a la gente le guste y por tanto sea una secuencia realmente terrorífica con la que puedes apoyarte en toda la película.
O dos, que es la que por desgracia suele pasar en el 80% de las películas, que lo hagas mal. Y que la gente, en vez de asustarse con eso, diga, pero si esto es un trozo de cartón que lo han pintado mis primos de cuarto de primaria. Y por tanto, muchas veces, para evitar una posible, digamos, un posible ejercicio de error, por lo que se apuesta es por coger lo sobrenatural y sacarlo fuera del plano. Pero no solo es por eso, ¿eh? No solo es por la mera cuestión de, ay, no tenemos suficiente presupuesto, igual lo hacemos mal, lo hacemos. No, también le da un toque de misterio. Porque al final, si lo otro lo enseñamos, se acabó el misterio. Aquí, si lo escondemos, hola misterio, no sabemos nada de lo que pueda pasar. Y muchas películas, por ejemplo, The Night Of, esta película, o sea, Night of, Bust of the Night, que está en Amazon, por cierto, si mal no recuerdo, juega eso al 100%, siempre está fuera del plano, todo lo que podamos ver siempre está fuera del plano. Entiendo que es una apuesta pues un tanto arriesgada porque al final a la gente, si bien es cierto que pueda aceptar eso, llegado un momento va a requerir, ¿no? De ver, por lo menos, aunque sea de pasada, algo de lo que está pasando, ¿no? En la película. Pero ya digo, ya es algo totalmente subjetivo, que yo no puedo decir si esto es un acierto absoluto o un fracaso absoluto. Esto ya va a depender en función de nuestra propia percepción, de lo que el espectador, de lo que tú en cuestión estás dispuesto a asumir como espectador, si te vale eso o si no es, o sea, si es suficiente para ti, mejor dicho, o si no es suficiente y requieres un grado un poco más elevado, que es el de ver aquello que se supone que tiene que asustar, preocupar a los protagonistas y también a ti, que estás viendo la película, obviamente. Entonces, este apartado yo lo pondría como positivo, pero quizás le añadiría entre paréntesis esa objetividad subjetiva, como yo lo suelo llamar, ¿vale? Sujeta a una mera interpretación de cada espectador, de función de que a ti te guste, a mí no, o viceversa, ¿vale? Entonces, cerrado este apartado de cosas positivas, estuve pensando pues digamos, en qué mencionar de lo negativo. Porque digo, bueno, que no puede ser que no hay nada negativo. Y en verdad, no hay nada negativo de esta película. O sea, la única, ya digo, la única negatividad que puede existir, que no va a dejar de ser subjetivo, es lo que os he dicho al principio, lo que no hay, que es una película de pocos diálogos. Que entiendo que ese intimismo y ese grado de quizás de reposo que puede, que entiendo que a alguna gente puede que no le guste porque requiera un poquito más de dinamismo, ¿no? Pues igual no le gusta. Pero decirlo yo que es algo negativo con la mano en el corazón, obviamente no, ni de lejos. Entonces, como ya habéis visto, la película es bastante redonda, ¿vale? Yo os la recomiendo muchísimo, aunque entiendo que no va a ser una película que vaya a ver muchísima gente, a no ser que, como ya os he dicho, alguna plataforma la añada a su catálogo dentro de un par de meses y podamos tener algo más de, darle algo más de publicidad y de difusión. Porque creo que es una obra muy y muy interesante. Junta géneros pues bastante pues peliagudos, ¿no? Está realizada con mucho amor y con mucho cariño. Se nota que detrás hay un, pues eso, hay todo un entramado de amor, de cariño y de querer hacer las cosas bien, con inteligencia, con hacer las cosas bien, ¿eh? No, no quedarse corto ni quedarse, no hacer chapuzas. Y que creo que merece muchísimo la pena verla, o sea, pero ya digo, me da pena que este tipo de películas pues ya digo, en España, de no ser por A24, que es la única, que es la única productora, digamos, más independiente que puede llevar a nuestros cines obras de grandísimo nivel, pero que son más independientes y que si no, y que ya digo, de no ser por A24, en España nos habríamos perdido, en España, por ejemplo, nos habríamos perdido muchísimas películas, pues como pues Lamp, por ejemplo. Luego las películas de Ari Aster, como son Midsommar y Hereditary, ¿no? Pues las películas, algunas de los hermanos Safdie, como que a pesar de que la última está en Netflix, la de Uncut Gems,
pero el resto solo han sido posibles gracias a la A24 aquí. Y yo creo que al final el cine es eso, o sea, el cine es la variedad, ¿no? No solo estar pensando siempre de, bueno, a ver qué nos ofrecen esta vez los de Hollywood, ¿no? Bueno, a ver qué hay en Netflix o a ver qué hay en Amazon. También tenemos que abrir un poco la cabeza, ¿no? Y ver que hay más cosas aparte, hay más cosas en el horizonte aparte de Netflix, Amazon, HBO, Apple TV, lo que sea de turno, ¿no? También está, en estos casos, y en este caso, el cine europeo, cine en este caso islandés, pero no deja de ser cine europeo, aunque bueno, Islandia pues poco tiene que ver con Europa, ya lo sé, pero vamos a contar como es cine europeo y que es nuestro cine y que tiene a veces igual o incluso más calidad que una película de turno que viene de Hollywood, es un blockbuster, que sí, que puede tener mucho dinero, muy buenos actores, tal, pero no deja de ser una cuestión para consumir y olvidar, consumir y olvidar, consumir y olvidar. Dicho esto, me despido porque el vídeo se me ha ido un poco de las manos, son 21 minutos casi, ¿no? Bueno, lo dicho, muchísimas gracias a los que estáis ahí, a los nuevos, a las nuevas. Si os suscribís, ya sabéis, activad la campanita y así YouTube os avisa siempre de los nuevos vídeos que salen, ¿vale? Yo me despido, nos vemos la semana que viene con más películas, series, miniseries, como siempre aquí en Cine o Nada. Así que un abrazo, un beso muy fuerte, chao.